Hemos escuchado los superpoderes de la IA y los traemos los superhéroes. Porque para hacer superpoderes necesitamos gente. Todavía, de momento. Y siempre. Todavía necesitamos que esa IA tenga criterio. Bueno, que tenga criterio ahí, no, que tenga las personas. Pero criterio ahí. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando cerramos la presentación y abrimos la agenda de verdad? Manual de supervivencia. Solo digo igual. Guerra en Oriente Próximo, ese riesgo geopolítico, financiación cara, financiamiento energético, presión inflacionista, fragmentación comercial y, si faltaba algo, vamos con el antivirus y Fernando Simón diciendo que no pasa nada. Ahí lo dejo. Voy a presentar a las personas que han dicho los nombres que tengo que me acompañan en esta mesa. Juan Luis Carrús, director de innovación de TSK, con más de 15 años de trayectoria vinculada al mundo de la I+D. Actualmente lidera la estrategia de I+D aplicada a entornos industriales e infraestructuras críticas de TSK, liderando el área de digitalización e industria inteligente. ¿Has tomado nota, no? Sí. Bienvenido, pues. Geray Fernández es coordinador de I+D+I de Windar, ingeniero mecánico y también máster en mecatrónica. Lleva 6 años en energías renovables, donde ha estado desde el tramo 5 hasta. ¿Era de ahí a qué? No. Empezó como ingeniero de procesos de fabricación dentro del centro de I+D y actualmente se desempeña la labor de coordinador del equipo de investigación y desarrollo. Ricardo Rodríguez, director general de Astrofeito desde el 2018, donde ha pasado por otros puestos. Trabajó también en Philips Lighting, en Turo Felguera y bueno, es ingeniero industrial, que estás en casa, ¿verdad? Ricardo, bueno, pues vamos a empezar por el lado menos cómodo, que suele ser el más útil, ¿vale? Primera pregunta, lo lanzo a los tres. Si la IA es un superpoder real, ¿cuál es el primer sitio en vuestra empresa donde no la pondréis? ¿Por qué? En nuestro caso, principalmente, pues un poco en línea con lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? Al final, actualmente la IA debe ser vista desde su punto de vista más como un asistente y no la pondríamos a tomar aquellas decisiones críticas que puedan afectar al negocio, a la continuidad del propio negocio, a los planes que construimos, etc. Ahí yo creo que es donde tenemos que tener cuidado con lo que estamos utilizando y tenemos que ser conscientes de los riesgos que puede llevar, como ya en los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Pues todo eso evolucionado de un punto de vista menos informático que nos enseñaba a un punto de vista más industrial, el tipo de plantas que nosotros tenemos dentro de TSK, no podemos confiar en la IA a la hora de tomar decisiones que puedan poner en riesgo nuestro negocio, nuestras plantas y el servicio que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Pues sigue un poco la misma tendencia, ¿no? En nuestro caso, diferenciamos claramente lo que es un poco taller, ¿no? El día a día de los trabajos y la parte de oficina sí que es un asistente, se aumenta la productividad de la gente, lo comentaba antes Manuel Ángel, no te sustituye la IA, te puede sustituir el poco que haga, pues lo mismo que tú con IA, ¿no? Que va a hacer más trabajo, más productivo. En cuanto a talleres, todavía es algo que está lejos, ¿no? Hay ciertas más partes de automatización, robótica, entradas definidas y unas salidas definidas y cosas que puedan variar, donde ahí todavía estamos. Por lo mismo, hay que poner el foco en lo que vimos antes en el entorno muy abierto. Nosotros trabajamos en un entorno con sectores nucleares, defensa, cargas información confidencial, y estamos en la fase de intentar educar el equipo de cómo manejar la información, qué herramientas usar, cuándo, en qué procesos, y empezando con un enfoque muy conservador en la aplicación. Bueno, os he hecho una pregunta fácil. La han lanzado con la IA, ahora con estos manuales de supervivencia, pero lanzar alguna que no usa. Todo el mundo sabe que cuando hay una mesa redonda, bueno, más o menos solemos preparar no, pero conocer los temas. Muchos de ustedes han participado, muchas veces han participado en una mesa, se preparan un poco los temas, se dicen, bueno, pues esta nueva época.
esta la voy a avanzar así para a ver si sobrevive el ¿vale? Ricardo, has tu feito fabrica estructuras que van a por décadas, pero los aranceles de Trump, los precios de la energía y la volatilidad de las cadenas de suministro cambian cada semana. ¿Cómo se hace una planificación industrial seria en este contexto? Como dices, después de las cuantas crisis que llevamos ya, que es el coronavirus, la guerra de Ucrania, lo que viene ahora, nosotros tenemos un criterio, hacemos un análisis de gestión de riesgos en general. Y entonces todo lo basamos en análisis de riesgos, que pueden ser factuales, comerciales, técnicos, de logística, de proveedores. Y en base a esos riesgos que se identifican para cada proceso, cada proyecto, pues vamos tomando decisiones. Un poco la menos mala de las opciones que tenemos. Es lo que intentamos, la energía. Tienes un plan para el año que viene. ¿Cuál es la expectativa de precios y qué te dicen los trabajamos con varios agentes? Y te dicen, pues va a bajar por esto, por esto, por esto. También me preocupa el precio de riesgo, es decir, pues me fío y voy a Mercado Libre porque sé que va a bajar. Lo que sé que va a bajar es totalmente impredecible, pues tomar una decisión de riesgo diciendo, pues por lo menos un porcentaje de la energía la voy a cerrar a un precio que aunque a día de hoy parezca más caro, pues si surge cualquier cosa, un poco ese tipo de gestión de riesgo para cada problema que podamos identificar y planificar por adelantado antes de que nos caiga encima de proveedores, intentar ir a correo público, cualquier tipo de análisis de riesgos que pueda plantear y se puede ganar tiempo en Y en el último año, entonces, ¿qué decisión ha cambiado vuestra empresa? ¿Qué dejaste de hacer? Si tuvisteis que dejar de hacer algo para poder tomar esa decisión. Pues, lo que tenemos es procedimientos que intentamos adelantarnos a posibilidades que todavía no han pasado, lo cual es muy complicado. Pero, bueno, por ejemplo, cada vez que ofertas un proyecto, pues para los proyectos en particular, que es una serie de criterios de primero para ofertar, no ofertar, pues los quieres ofertar, para cómo ofertar las ofertas y cómo trabajar con el cliente, la minimización conjunta de riesgos, que también para ellos es un riesgo trabajar con un producto. Entonces, nosotros ahí trabajamos muy abiertamente en todos los pasos, tanto con clientes como con el equipo interno y con clientes. Y en base a decisiones conjuntas que al final estos proyectos que son a largo plazo tienes que ir lo más transparente posible y que todos estén cómodos dentro de la situación. A ver, Juan Luis, te toca. TSK opera en mercados internacionales, algunos políticamente convulsos. ¿Cuándo una oportunidad de negocio deja de ser oportunidad y se convierte en un riesgo inaceptable? ¿Tenéis ustedes ya, tenéis criterios ya explícitos sobre ello? Sí, hay un poco en línea con lo que comentaba Ricardo. Nosotros durante los últimos años, pues, los últimos años que estoy hablando de la última década, en la que hemos empezado pues, este mundo de la incertidumbre, parece que es un poco como el leitmotiv o un poco la característica que nos identifica y todos estos diferentes acontecimientos que van ocurriendo. Y hemos trabajado un poco en la misma línea de lo que comentaba Ricardo, con procedimientos estrictos a la hora de poder tomar decisiones en determinados contratos con departamentos propios, creando un departamento propio de control de riesgos y auditoría para poder monitorizar el estado de todas las obras y de todos los posibles proyectos que llegan, y también cambiando el tipo de contrato, yendo a un contrato, pues a mi línea, lo que comentaba Ricardo, del riesgo se comienza a compartir también con los clientes. Eso es un poco la línea que nosotros hemos tomado precisamente. Irai, el sector eólico parecía el gran ganador de la transición energética, pero subida de costes, retrasos regulatorios y competencia asiática lo están tensionando, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿estáis sobreviviendo al éxito o resistiendo al, no se puede llamar fracaso, pero resistiendo a todas las cosas? Pues ahora mismo, en este año, podemos decir que es un poco más año de resistir, ¿no? Es un sector también muy cambiante en cuanto a políticas se refiere. Tenemos un ejemplo reciente de Estados Unidos,
bueno, había una cartera y una previsión de proyectos muy grande. De la noche a la mañana pues, se han caído contratos que nos han afectado a proyectos que empezaban en un mes vista a fabricar. Hablamos de proyectos que ocupan un taller año y medio, ¿no? O sea, tiene 300 personas trabajando para el año y medio. Entonces, bueno, ante esa situación pues, está muy cambiante. Digamos que este año es un año un poco más de sobrevivir, aunque sí que es verdad que en Huelva bueno, está haciendo bastante lo que trabajo, haciendo un poco por todo lo que es fabricante europeo de proyectos y el ámbito, vamos a decir, más nórdico, Polonia, Alemania y demás, sí que están teniendo bastante renovables y encontramos un poco marcado paralelo, pero bueno, es un año un poco más bajo de previsiones de lo previsto inicialmente. Vamos un momento a la otra. ¿Qué dato os queréis siempre, aunque el resto del cuadro de mando diga lo contrario, porque os ha salvado más de una vez? ¿Qué decisión os permite tomar ese dato? Empezamos contigo, porque... Datos. En nuestro caso, a ver, los datos que manejamos datos muy largo plazo. Nosotros digamos como una subasta eléctrica, ¿no? Que se va a montar un parque de consecuencia. Sabemos que es una previsión a 4 o 5 años vista. Entonces, bueno, son datos bastante fiables normalmente, ¿no? El problema que tenemos con estos datos es que este último año es el primer año en el que, bueno, teniendo todo. Vale, perdón, empiezo también un poco de nuevo, ¿no? En nuestro sector los datos que se manejan, ¿no? De subastas eólicas, en este caso energéticas, que se van a instalar como parque eólico, son datos a largo plazo, a plazo 5 años existe. El problema que tenemos es que han sido, pues, en este último año, pues, ha estado muy cambiante, sobre todo la parte de Estados Unidos, y esos datos han dejado de ser variables. Digamos que a largo plazo han dejado de ser ese dato que tú preveías. Entonces, bueno, casi más estamos en una época de incertidumbre total, muy poca fuente, un poco dato al que agarrarnos y sobreviviendo un poco a estos cambios. Las que cierran los datos en concreto, bueno, esta tarde tenías como algo, digamos, que va a la hora de Dios, pues lo decimos de alguna manera, pues ha dejado de ser la situación en la que estamos. Lo mismo que antes me acuerdo cuando estudiábamos que nos pedían que hiciésemos una planificación a 5 años, a 10 años. Hoy en día, por hacerla a 1 o 2 años y que acertemos, yo creo que ya damos por satisfechos. Y aquí nosotros los datos básicos que trabajamos y que nosotros creamos son los más cercanos a la operación. Son los críticos que tenemos que tomar desde el punto de vista de operación interna y luego probablemente los más difíciles los de análisis de perspectivas de mercado. Son los otros datos que nos van a influencia a medio y largo plazo. Pues son las dos partes de datos que intentamos trabajar con más intensidad. Nosotros igual, al final es lo que estamos hablando de la incertidumbre y el mundo impredecible en el que estamos viviendo en torno a perspectivas a largo, o sea, medio y largo plazo. Y los datos de los que siempre nos fiamos y a los que seguimos agarrándonos son al final pues, los datos que indican realmente la operación de los proyectos que construimos. Pues, las plantas de generación de energía que hacemos o las máquinas que mueven material, pues realmente cómo están funcionando. Y esos datos son los que siempre seguimos creyendo, en los que seguimos trabajando y que son, digamos, un poco los que nos siguen permitiendo trabajar en la operación de los proyectos. Hoy hay mucho catálogo y poco resultado. ¿Qué tecnología está sobrevalorada en vuestro sector y cuál está infravalorada cuando negocia? A ver, yo creo que sobrevalorada hoy en día principalmente tenemos la inteligencia artificial, porque al final es algo de lo que todos hablamos, que lo decía en la charla anterior, que parece que va a venir a quitarnos el trabajo a todos y todos vamos a quedarnos en la calle, ¿no? Y hay mucho hype en torno al uso de la IA y todos tenemos que usarlo y parece que se para todo, etc. Y es cierto que la IA está ahí, que cada vez se va a utilizar más en las empresas, que no se puede mirar hacia otro lado, sino que tenemos que abrazarla de la manera que se pueda, ¿no? Y introducirla dentro de nuestros sistemas, dentro de nuestros procedimientos, como una tecnología más, obviamente, no como no como la única existente. Y sobre lo que te preguntabas, como qué tecnología... Está infravalorada, sí. Al final, pues un poco lo que da base a la IA, que no deja de ser que los datos que tenemos de nuestro negocio sean los adecuados. Ahí
Sí, la IA está muy de moda, se habla mucho, salen muchos titulares, pero sigue habiendo mucho trabajo por detrás. Y nosotros, en nuestro caso, seguimos trabajando en él para poder capturar los datos realmente de calidad que esa IA tiene que ser capaz de utilizar para poder darnos los resultados que necesitamos. Y ahí sigue habiendo mucho trabajo en temas de sensórica, temas de IoT, de desarrollar nuevos sensores, de capturar datos, de manejar toda esa información, de ver cómo almacenarlo, cómo poder hacer esos datos accesibles para luego poder, que puedan ser utilizados por la IA, cómo gestionar esos datos para poder integrarlos correctamente. Al final, no sé, pensando por ejemplo en intentar utilizar la IA para tomar una decisión de negocio, si los datos que disponemos sobre el histórico de proyectos que hemos hecho en nuestra empresa no están correctamente estructurados o no sabemos dónde están, o ni siquiera sabemos quién los tiene, es que la IA no, o sea, nos ayuda, pero es mágica, pero no es maga. O sea, no va a poder descubrirnos cosas que no tenemos la información básica. Pues suscribo un poco lo que dice Juan. Tenéis que buscarme otra. Sobrevalorado. Voy a empezar por infravalorado. En nuestro caso, somos un fabricante, es decir, tenemos un proceso productivo y parece que hoy en día el objetivo es sustituir a las personas, ¿no? En realidad, te estás encontrando casi con lo contrario, lo que son oficios pues, que ahora mismo no hay mucha gente, hay esta escasez, ¿no? Mucha gente te pregunta, bien, ICPs a veces hacer visitas, pero lo que faltan son los soldadores. Soldadores, bueno, que nunca les va a faltar trabajo. De hecho, son trabajos muy bien valorados y bien remunerados. Eso hoy en día parece que con toda la tecnología, digitalización, automatización y demás, parece que tiende a desaparecer, para quitar un poco la importancia. Y en muchos de nuestros casos, sobre todo, un poco al polígono donde nosotros vivimos, hay mucha fabricación alrededor, es de lo que se vive, ¿no? Y el núcleo real, el core, la empresa, ¿no? En nuestros casos, soldadura por arcos imaginados son los mejores soldadores, los que necesitas que estén ahí. Eso no hay que olvidarlo nunca, por mucho que hablemos de IA y demás. Y sí que es verdad que sobrevalorado, vuelve un poco pues, a la parte contraria de este vínculo, ¿no? Parece que todo lo que viene con automatización, digitalización, que me ayude la IA, que esto lo haga la IA, hay mucho boom, mucho hype, y la realidad es que en una empresa lo tienes como asistente para que te ayude un poco en el trabajo. Siguen estando las personas detrás. Cuando hay que ofertar unos proyectos, siguen yendo las personas, los comerciales de turno, hablar con quien tenga que ser y armar así pues, contratos. ¿No? Es lo que te puede ayudar un poco como asistente de trabajo, pero te va a sustituir y mucho menos fabricar torres, por ejemplo, para molinos. Nosotros somos fabricantes igual que Wilder y dependemos mucho de procesos manuales y de personas. Yo creo que afortunadamente me da un poco de miedo después de por ahí. Pero no creo que haya ninguna solución mágica que va a solucionar los problemas y son enfoques, como decía Juan anterior, de problemitas pequeños que vaya solucionando poco a poco con alguna herramienta adicional. Esas maravillas que te venden, que te van a facilitar cualquiera de las situaciones que yo controlo, lo veo lamentable. Pues vamos a pasar con la siguiente pregunta, que era de la asistencia de personas. Y yo creo que uno de los mayores cuellos de ella en este momento, como muchas veces, es precisamente esa falta, como se dice ahora, del talento, ¿no? ¿Cómo estáis haciendo que funcione si hay tanta escasez de mano de obra? Que hay falta de mano de obra, como estáis haciendo que estábamos hablando de personas, estamos hablando de talento, ¿cómo estáis haciendo para intentar suplir esa muy bajito, ¿no? ¿Os escucháis bajito, no? En nuestro caso, afortunadamente tenemos la Universidad de Oviedo cerca y con muy buena gente que sabe cada la parte de ingeniería la tenemos también cubierta con el nacional que vamos captando de la universidad y formando poco a poco, año a año, los puertos de ingenieros de los puertos con personas locales. Sí es verdad que el más programa de talento son puestos muy específicos que requieren, digamos, actividades especiales, pero bajan. Hay una falta de soldadores en general, nosotros tenemos nuestra propia escuela de soldadores, pero luego hay procesos especiales y en soldadura tenemos casos de automatización, tenemos un departamento que estamos automatizando procesos de soldadura, vamos ya instalando la cuarta célula robótica, que te exige que el soldador, además de soldar, tiene que saber programar y controlar equipamientos electrónicos.
ese tipo de puestos que son un poco más especializados son los más difíciles de cubrir. Eso lo aplicarías a cualquier nivel dentro de las distintas posiciones, ahí sea a nivel de especialización más problemática vas a tener. Perfecto, y Windows necesitan sus talones. Vamos a contar ahí. Sí, efectivamente. Y al final, bueno, a lo que se tiende es ese recurso interno de formación, ¿no? Formación interna, en la gente se forma en la tecnología específica que va a utilizar en el día a día, está un periodo de adaptación, ¿no? Con un soldador ya pues, veterano que va a aprender un poco en los oficios, algo que se tiene. Lo que se ve también es una tendencia en general en la sociedad, no hay puestos un poco más, vamos así, cualificados, más tecnológicos y menos por estas vías, ¿no? Muchas veces hablando con profesores antes de FP, bueno, antes un soldadura podía tener 200 inscritos, ahora igual hay 30 en un año. Entonces, pues las empresas que estamos aquí es que ni te cubren. Entonces, bueno, un poco hay por esa tendencia. Para mí los trabajos han cambiado una barbaridad. Si me pregunto pues, a mi abuelo, pues diría que soldar en su día pues, estaba en un ambiente mucho más sucio, mucho más hostil. Hoy en día vas a un taller y bueno, prácticamente puedes coger en el suelo. Son trabajos que también han cambiado una barbaridad. Y no todo el mundo tiene ese cambio de paradigma, ese cambio de chip, que vean un trabajo de deseo, de bueno, quiero ser esto de mayor. Bueno, en nuestro caso, pues un poco en la línea de lo que os comenta. Nosotros colaboramos muy estrechamente con universidad, centros formativos para poder bueno, pues atraer personal y yo creo que todos un poco estamos en la misma línea, que una vez que esa gente se incorpora, pues establecemos programas formativos para que puedan adquirir un poco las competencias que luego nosotros necesitamos en nuestros proyectos, sobre todo porque al final cada empresa es mundo, cada proyecto es un mundo y siempre requiere como una fase de adaptación. A nivel de talento también, en mi caso, que estoy más desde el punto de vista de la innovación, una innovación centrada pues, en la digitalización, aplicada al sector industrial en el que se mueve. Si vemos que en la parte de talento muchas veces lo que nos faltan son perfiles más híbridos, donde, por ejemplo, tengamos ingenieros industriales con conocimientos de informática, informáticos con conocimientos de ingeniería industrial, y es quizás ahí donde yo, desde mi equipo de innovación, vemos muchas veces un mayor gap. Puede llegar gente con muchas ganas, por muy bien, o con muchas ganas y muchos conocimientos relativos, por ejemplo, a desarrollo de software, ahí, a una tecnología muy concreta, pero le falta conocimiento del proceso. O puede llegar alguien con mucho conocimiento del proceso de cómo funciona, por ejemplo, una planta fotovoltaica o ciclo combinado, pero no con el conocimiento suficiente como para poder aplicar tecnología y poder mejorar las plantas. Creo que ese es un perfil, esa hibridez es quizás lo que muchas veces hace falta. Parece que hay que hacer un cambio de mentalidad también un poco. Hasta ahora se hablaba siempre de ingenieros, estamos en un foro de ingenieros, pero se me da más cosas, ¿no? Desde hace mucho tiempo se ha dado se estaba escuchando hablar de la FP, pero sin embargo parece que todavía cuesta esos puestos de FP, ¿no? Tú estás hablando ya más de estudios superiores de otros estudios, ¿no? ¿Cómo logramos hacer ese cambio de mentalidad? Nos habéis quedado muy satisfechos. Bueno, a ver, el cambio de mentalidad, al final, yo creo que desde las empresas solamente lo podemos hacer colaborando con los centros, intentando colaborar con la universidad, trasladándole nuestras necesidades y cuando esos alumnos vienen a hacer las prácticas con nosotros, bien sea de centro formativo o bien sea de universidad, pues intentar acercarles a la realidad del mundo empresarial y que sean conscientes ya no solo de lo que hay en nuestras empresas, sino de lo que se van a encontrar en el panorama, porque es precisamente eso lo que hay, esa necesidad de disciplinaridad, de ganas de aprender, de capacidad de seguir evolucionando. Pues comentaban todo lo referente a la soldadura y cómo va cambiando con las diferentes recetas que van apareciendo. Al final es un poco lo que hay que intentar introducirles desde el principio de su formación, que el mundo evoluciona mucho y que van a tener que estar en una constante evolución y una constante adaptación a las diferentes tecnologías o aproximaciones que van a ir apareciendo en el mercado. También, entonces, una microcredencial de IA, una microcredencial de soldadura, por ejemplo. Sí, en realidad de cualquier cosa, creo. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, si os parece, porque como vais a decir lo mismo, vamos a cambiar. Vamos a hablar de ciberseguridad, que lo ponía antes de imagen. Bueno, realmente la IA se combate con IA.
no hay otra manera de cómo te leer. Pero lo que os quería hacer es preguntar, ¿qué os preocupabas? ¿Un ataque directo? ¿Un proveedor vulnerable? ¿O una fuga silenciosa de todo? Hombre, pues te lo digo ya habiendo vivido un poco de todo, tristemente es el mundo de hoy en día, ¿no? Nos pasa a todas las empresas de una manera o de otra. Al final, muchos ataques entran por las personas, todos somos también en cierta manera vulnerables, ¿no? Y es un poco a lo que te expones. Pero sí que lo más peligroso son las fotos silenciosas, que no sabes el alcance, no sabes desde cuándo, que es lo más peligroso que tienen estas cosas. Luego sí que es verdad que cuando pasa nosotros un ciberataque, cambias un poco mentalidad, parece que tiendes a cerrar todo. Que antes era normal, ¿no? Pues deja de ser ya normal, no puedes conectarte entre sedes, muchas limitaciones que se ponen al respecto, que van un poco también en contra pues, de toda esta parte de automatización que llevas, ¿no? Al final, yo no sé, instalas un robot automatizado, agradallado de las profesiones y necesitas que eso tenga una conexión al exterior, ¿no? Un poco en contra de principios de ciberseguridad, que alguien se conecte, pueda mantenerlo. Es una línea bastante fina y bueno, que llega un momento que te puede parar un proceso productivo claro, que es de ahí donde vienen un poco los problemas. Y ya un poco como crítica de cual muestra, creo que nos subimos un poco todos al carro de la ciberseguridad tarde, habiéndola ya sufrido, ¿no? Es decir, tienes que pues, solventar un problema que te llegó y empezar desde eso. Entonces, bueno, estás todavía en esa fase de adaptación. Quizá empresas más TIC pues, están más preparadas, son mucho más conscientes de esto. Nosotros como fabricante lo veías como algo más lejos, ¿no? Y es ahora cuando viene un poco pues, toda esta carrera. Entonces te pilla un poco todavía en pañales. Y la IA, pues bueno, en consecuencia, llega en esta época, ves que mucha información dejas de tenerla controlada, ¿no? Entonces es un servidor externo y por mucho que te pueda apoyar, pues todas las empresas marcan directrices de que cierta información no se puede compartir ahí todo. Hay ciertos puestos, cierto tipo de información en la que te puedes ayudar de estas herramientas para trabajar un poco por esa seguridad. Entonces, bueno, digamos que es algo que está todavía trabajando, te supone un poco un antes y un después de estas cosas. Te vas a pedir el preguntar por ejemplo, aunque sea en torno de fabricación industrial, nosotros la ciberseguridad nos hacen auditoría y nos controlan cómo controlamos los procesos internos de gestión de comunicación, tanto digital como física. Y es un tema que hoy en día, por protección de información contra, sobre todo, en entornos políticos que tenemos, ataques de otros países a pymes y pequeñas empresas en Europa, pues es un tema que nosotros tenemos un departamento de 3 personas que están dedicados a controlar todos los procesos y asegurar que está funcionando adecuadamente. Entonces, yo creo que eso, se decía aquí, va a ir a más. Cuanto más nos digitalicemos y más nos conectemos, más problemas vamos a tener y más necesidades vamos a tener que implementar de controles que se de los proveedores y temas de operativos, eso es el día a día, pero la ciberseguridad yo creo que va a ser un área de los próximos años vamos a tener que preguntarnos a un nivel mucho más alto. De todas formas, internamente, entiendo, ¿no? Porque Internamente, cómo gestionas el acceso a la documentación, tanto interna como externa, los sistemas de contraseñas, de la información, no todo el mundo puede acceder a una empresa a ciertos proyectos, también cómo comunicas con la internet, que nadie pueda acceder a tu sistema y pueda acceder a los planos de determinado equipamiento. Todos esos temas pensamos que vamos a desgraciadamente catalogados con el tema y que invertir. Porque cuando estamos viendo a cuántos trabajadores hay que porque todavía desconocen un poco todo esto, todo lo que nos da la IA, suben informes de la empresa y dicen, ya tengo, son informes confidenciales, eso todavía queda recorrido. Sí, de hecho, bueno, nosotros a finales del año pasado, en torno a septiembre así, creamos de forma corporativa dentro del Departamento de Tecnología de Información, se creó una dirección específica en temas de IA y el objetivo es precisamente llevar a cabo una gobernanza de ese tipo de agentes, asistentes, etcétera, que el mundo de la casa se está empezando a utilizar. Y el primer paso que se hizo fue hacer una auditoría realmente, pues, que gente está utilizando ChatGPT
con qué tipo de cuentas, gente que está utilizando sus propias cuentas personales subiendo documentación de la empresa, para qué se está utilizando. Y realmente, pues en estos 6, 7, casi 8 meses que llevan trabajando en todo ese departamento, pues el principal foco que han hecho es pues ver que había un montón de gente que con sus cuentas personales estaban subiendo documentación, gente que estaban haciendo prompts iguales todos para hacer lo mismo, mucha información que se estaba poniendo en compromiso dentro de la organización, y eso es algo que está ocurriendo y que precisamente creo que se está trabajando ahora, ¿no? En formalizarlo, formar también a la gente para que sea consciente de los riesgos que se asumen cuando ese tipo de acciones se llevan a cabo, indicar claramente, obviamente, que no se puede llevar a cabo y se ha creado también un protocolo de guía interno para saber de qué forma se va a utilizar y cómo, y también pues dar herramientas dentro de la casa para poder utilizar ese tipo de asistentes de una forma consciente y segura, porque es un poco lo que decía antes, que no podemos mirar hacia otro lado y hacer como que no existe Copilot, no existe ChatGPT o pretender que la gente no lo vaya a utilizar. Lo utilizamos en nuestras vidas normales, en nuestra vida diaria, pues es inevitable que en el mundo empresarial lo empezamos a utilizar. Pero sí que tenemos que intentar formar a la gente de cómo se debe utilizar, para qué, y que sean conscientes realmente pues, de los riesgos que podemos llegar a asumir por subir un documento para hacer un par de preguntas. Todavía yo creo que está el efecto wow. A mí, en la empresa, me envían las fotos que pueden estar en cualquier sitio, en una barbacoa, y que te suben a la isla y dicen, mira cómo no quedó, ponme en la web. Claro, todavía falta mucha educación, ¿no? Con el tema de la idea. Bueno, vamos a aterrizar un poquito aquí a este foro en el que estamos, que está hecho para conectar industria con planificadores digitales. Pero se habla mucho de colaboración, pero poco de qué significa en contratos. ¿Qué no podéis hacer solos? ¿Y con quién? Vamos a cruzarlo aquí en Asturias, lo estáis diciendo ya. A ver, en nuestro caso, nosotros internamente trabajamos mucho en desarrollo de tecnología, en muchos proyectos I+D para hacer pruebas de cómo aplicar nuevas tecnologías dentro de la compañía. No podemos hacer solos o necesitamos basarnos en otras empresas, en aquellas tecnologías específicas que no tienen sentido dentro de la organización que investiremos. Pues no sé, por ejemplo, a Think Robotics hemos hecho proyectos de robótica con ellos. Otro tipo de startups que están por aquí también, en las que hemos colaborado en cosas muy concretas donde no tenemos el conocimiento y ellos tienen el conocimiento y la experiencia para poder ayudarnos a reaccionar esas tecnologías dentro de la organización. Y luego, por supuesto, a nivel de investigación más básica, tenemos muchos contratos con la Universidad de Oviedo, con diferentes grupos de investigación y diferentes temas y ámbitos, tanto digitales como digitales, y luego, por supuesto, con centros tecnológicos en tecnologías que nosotros manejamos y que ellos realmente nos dan esa capacidad tanto de probar como luego de poder llevar a cabo la transferencia de esa tecnología en nuestro día a día y a nuestras necesidades reales. Una colaboración bastante Sí, interesante, ¿no? sí. ¿Ahí? ¿También tenéis...? Pues la verdad que sí, y ahora mientras hablaba un poco con Luis y estamos revisando a todos los expositores que hay, y te diría pues, que más de la mitad de las empresas, pues, de una manera u otra, Hay 40, nos han dicho después de caso, sí. 20 por lo menos. Sí, con algunas más en el ámbito de I+D, como por ejemplo el caso de Think Robotics, o que están en un sector parecido con otro cliente y le eches una mano en el proyecto que hacen. Otros proveedores más, vamos a decir, más TIC, ¿no? Veces más, bueno, que compartes un poco necesidades y ellos son expertos en ese tema, pues te ayudan con lo tuyo. Y al final tienes que darte cuenta que para estas cosas, en el ámbito más digital, la empresa sí suele ser buena en una cosa, en este caso nosotros como fabricantes. Y en estos tienes apoyando a los que son buenos en lo suyo, ¿no? Que son este tipo de empresas. Y al final siempre te aporta un valor añadido que tú solo no podrías llevar a él. Eso es diferencial. Y de ahí que bueno, se colabore con eso también, porque experiencia un poco y tiempo que llevamos, la verdad que son proveedores buenos, sabemos que muchos incluso en España como bandera, saliéndose de Asturias y de España, algunos también con nosotros, ¿no? Con algún cliente que teníamos en común, y la verdad que bien, si algo destacas un poco es la productividad de la gente, ¿no? Y de las cosas que eso al final lo que hace diferenciar con las empresas. Muy fácil.
luego desarrollos universidades, centros tecnológicos y luego servicios. Nosotros tecnológicamente ni los tenemos ni los vamos a desarrollar, porque es las empresas que nos apoyan. Vale, pues vamos con las dos últimas. La primera, si Asturias fuera una ventaja competitiva para vuestra empresa, ¿cuál sería? Talento, industria auxiliar, tecnológicos, energía, logística, pero no lo voy a poner tan fácil. ¿Y cuál sería la otra cara? ¿Qué nos está frenando? Cara y precio. Ventaja competitiva. Si Asturias fuera una ventaja competitiva, habla de Asturias en general. Ahora os tenéis que mojar. Tanto para la buena como la mala. ¿Qué os aporta Asturias como empresa? Es lo que te digo, pues es un talento, universidad, todo conceptos de tecnología, o que está frenando. Pues estamos en el sistema del mercado. Entonces aquí tenemos No vale decir solo tenemos una sí, capacidad de sí, desarrollo en la región casi todas las necesidades que tenemos que desarrollar con otros tanto de formación, como de personal, de proveedores, de servicios. Yo creo que dentro de España, en nuestro sector en particular, tenemos un hub privilegiado de muchos compañeros que tenemos fuera de España, vemos que vienen a Asturias a solicitar servicios colaboradores de esos habituales, por lo cual tenemos que tener que es una ventaja competitiva y yo creo que con el apoyo adecuado, tema sensible de no hay esas entidades que pueden apoyar, y que no pongan muchos problemas. Yo digo que apoyar y básicamente que no dificulten más que hay un potencial de desarrollo muy importante. Has dicho casi todo, no te voy a atornillar, voy a atornillar. A ver, todas las cosas aportan un valor añadido importante, ¿no? Pero sí que es verdad que la experiencia la ves sobre todo comparándolo con los casos de fuera, ¿no? Con el resto de plantas. Por ejemplo, nosotros hay plantas de Brasil, México, India, Bielorrusia, Polonia, comparas un poco con el resto de países y hay buenos centros tecnológicos aquí. Fuera puedes llegar a centros que también son buenos, ¿no? Buenas universidades, pero lo que es diferencial es la cadena de valor, ¿no? Esta cadena que tenemos en el metal, al final echando números, no sé, un proyecto a lo mejor que ahora tiempo Alcoa, que se quiere trabajar en los pilotes, pues son unos 150 proveedores que hay aquí en Asturias. Muchos de ellos no hay una réplica fuera, o si hay uno parecido, no son tan buenos, tan diferenciales como los que hay aquí, ¿no? Y en el caso que incluso muchos de ellos, cuando los vamos a se vienen con nosotros, no, y esa cadena es lo que no existe en muchos sitios. Esa es la parte negativa. Pues la verdad que cuando quieres montar una fábrica y vas a otros países, hay países que son capaces de agilizar trámites de una manera insospechada. Encuentras cosas como, por ejemplo, la fábrica que está aquí, dos ayuntamientos y la autoridad portuaria por medio, tienen una infinidad de los trámites. Te vas a otros países con figuras similares y por encima hay alguien que es capaz de poner todos de acuerdo y resolver con todo. Los plazos sí que es un poco la parte negativa. Luego, en cuanto a capacidad de puertos, sí que hay veces que necesitamos puertos, pero bueno, eso también un poco más de tradición. No hay países europeos que dicen que son súper fuertes y tienen astilleros. Pues la verdad que no es el caso concreto de Asturias, si no tenemos en Galicia, pero bueno, eso vamos a ver que no es tan fácil de resolver como sería el primero de los puntos importantes. Pues un poco en línea de lo que comentan los compañeros, o sea, a nivel de característica diferenciadora, yo creo que nuestro mayor potencial está en el ecosistema, pues por tanto el tema de la cadena de valor. También destacaría pues, todo el ecosistema que hay de emprendedores, de nuevas empresas, etcétera, spin-offs, etcétera, que eso también apoya mucho a la hora de ejecutar proyectos nuevos. También creo que un factor diferenciador también es un poco las ganas de colaborar, de apoyar muchas veces proyectos, de hablar tanto del propio ecosistema, cuando alguien tiene necesidad o quiere probar algo, poder aprender un poco de las experiencias del resto. Y como lo que comentaba, como has dicho, como lo que has definido, bueno, sí, como parte de
Pero bueno, por supuesto, todo lo que comentábamos a nivel administrativo. Y yo creo que también muchas veces nos falta como creernos que realmente somos capaces de juntarnos y hacer cosas realmente diferenciadoras. En el sentido de que muchas veces cuando tenemos una necesidad o en mi caso desde el punto de vista de la innovación y la incorporar una tecnología, muchas veces miramos mucho fuera cuando realmente dentro podríamos tener a alguien cerca que igual no está posicionado tan fuerte como un proveedor que tenemos fuera, pero que sí que podemos ayudarlo a traccionar y a tirar por esa tecnología general. Por cierto, que he dicho otra, pero te vamos a preguntar una, vuelvo a marcharse y preguntarles antes si damos una salida a la bolsa, que es formación profesional. Manual de supervivencia, situación impredecible, habéis pensado, ¿verdad? El momento, digo el momento, subir a bolsa siempre hay que ser para empezar, ¿no? Sí, va un poco en consonancia pues, con el título del mundo impredecible, ¿no? O incertidumbre. Al final, en nuestro caso, llevamos muchos meses trabajando en este proceso y realmente nace con el objetivo pues, de poder crecer y tener esa capacidad para poder afrontar mayores proyectos que implican además mayores riesgos. Bueno, esta sí la última. Os voy a pedir un titular. Quiero que me tituléis el último capítulo de un manual de supervivencia. El último capítulo de la primera edición. Seguro te va a dar una, ¿eh? Te toca. ¿Eso es un título? Un titular, sí, porque tiene que mirar. Hombre, más que un título, si fuese una especie de calo o algo así como una indicación, pues como manual de supervivencia yo diría siempre invertir o poner el foco en aquello que realmente tenga un impacto dentro de nuestro negocio, bien sea en costes o bien sea a nivel competitivo. Vale, Pues lo voy a enfocar en la IA, ya que empezamos un poco con la charla anterior de la IA. Lo centraría un poco que no tengamos miedo a la IA, no nos va a sustituir, pero sí que si no nos apoyamos en ella, como personas nos vamos a quedar un poco atrás en la cola. Yo creo que aquí, yo diría que aprender de errores y de experiencias. Creo que es la base para avanzar en los desarrollos que van a venir y nos tenemos que adaptar, pero la base va a ser poco a poco ir aprendiendo de cómo vamos a avanzar. bueno, pues para que me estén hablando, me quedo con Asturias, muy meteoros, me quedo con talento, me quedo con guía y me quedo con probar, ¿no? Un poco por ir viendo lo que necesitamos para seguir avanzando, sobre todo con el tema de la IA y con la ciberseguridad. Eso tenemos que ser todos conscientes. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que toca hacer. Hablamos de la